hermanos, mientras Moisés estaba en el monte, Aarón había tenido que lidiar con un motín. ¿Se acuerdan? La gente se aglomeró y vinieron ante Moisés con el propósito de seguir el trayecto hacia la tierra prometida, pero querían ir dirigidos por una deidad. Les comparto que en el transcurso de la semana, después de haber hecho ya la predicación anterior, compartía con un hermano de la iglesia de Barranquilla que él ha estado siguiendo nuestra enseñanza, y el hermano me compartía algo que había visto en algún dato arqueológico que vio, que las figuras de las deidades paganas que tenían forma de animal, en este caso el becerro, a veces les colocaban como unas cabalgaduras, y compartíamos era que una de las razones por las cuales se representaban los dioses con formas de animales era porque el pueblo o la persona que hacía el sacrificio podía ejercer sobre el dios una especie de control. Y eso fue muy interesante y quise compartírselos porque efectivamente esa es la tendencia del ser humano. El hecho de que sea capaz de rebajar la imagen invisible y eterna de Dios a una figura corporal y visible muestra su afán de tener poder aún sobre lo que es todopoderoso. Es como si ellos no quisieran tener a este Dios que tienen allá atrás, en la montaña encendida en fuego, o arriba de esa nube terrible, sino que quieren tener a un Dios al cual ellos puedan controlar y manipular con sus danzas, con sus gritos y con sus sacrificios. Bueno, en pocas palabras, ellos han dejado fluir la idolatría que hay en su corazón. Y Aarón no tuvo la sabiduría de lo alto para afrontar este problema. Trató como de salir con alguna estrategia humana y, hermano, eso no funciona contra el levantamiento de la carnalidad y más de tanta gente. Vamos a estar estudiando entonces esta predicación en 3 puntos, como tenemos allá en el tablero. En el primer punto vamos a ver una amenaza inminente y vamos a ir del 7 al 10. En el punto 2, una oración a tiempo. Vamos a ir del 11 al 14 y concluiremos con un celo justo del 15 al 19. O sea, vamos a acabar hasta el 19. Sí, hasta el 19. Listos, comencemos. Versículo 7, primer punto, una amenaza inminente. Vamos a leer el 7 y el 8. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. A ver, Yahvé habló a Moisés para que descendiera prontamente del monte, porque el pueblo se había corrompido. Esta expresión, hermano, es muy diciente: corrompido. De hecho, es el mismo término que aparece en Génesis 6:11. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor se arrepintió en el corazón por haber creado al hombre, porque la tierra se había corrompido, y dijo: voy a destruirlos con un diluvio. Impresionante, el mismo término. El pueblo se corrompió. Anote ese pasaje de Deuteronomio 9:12. Claro, han transgredido el pacto que recién habían celebrado con Dios al pie del monte, hacía poco más de un mes. E incluso, como vimos ahorita, habían declarado que Moisés, un hombre, era el verdadero libertador de ellos. ¿Se acuerdan? Que Moisés, el que nos sacó de Egipto. No Dios, sino Moisés. Dice la mesita: se han desviado rápidamente del camino que yo les ordené. Y una manera de evidenciarlo es que se hicieron un becerro para adorarlo. Miremos estos pasajes. Éxodo 20:23. Algo que estaba vehementemente prohibido por la ley de Dios. Éxodo 20:23 dice:
no se hagan dioses de plata ni dioses de oro para ponerlos junto a mí. Estaba absolutamente prohibido. Miren 22:20. El que ofrezca sacrificio a otros dioses, en vez de ofrecérselo solamente a Jehová, que será muerto. ¿Se acuerdan que vimos otra pena capital? Era la idolatría. Ellos han transgredido la ley. Por lo tanto, el Señor le dice a Moisés: ese es tu pueblo que tú sacaste de Egipto. En otras palabras, Dios le está diciendo a Moisés: ese pueblo no es mío, ya no es mi propiedad, se corrompió, no quiero que ver con ellos, tienen que ser destruidos. Entonces encontramos una expresión muy llamativa. Dice en los versos 9 y 10: continuó diciendo Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es muy terco. Ahora pues déjame que se encienda mi ira. Esa expresión, déjame que se encienda mi furor, no significa que Dios le esté pidiendo permiso a Moisés para poder ejercer justicia. No, en realidad, volvamos al relato en donde estamos. Él sigue estando en la cúspide de la montaña, está recibiendo todo lo del tabernáculo, ¿sí? Y de repente está recibiendo lo del tabernáculo cuando Dios interrumpe y dice: baja ya, porque se corrompieron. Déjame que se encienda mi furor. Cuando Dios dice eso, es una manera de hacer ver a Moisés la necesidad urgente de que interceda por ellos, con tal de mitigar la furia que han desatado. Era una forma de decir: es hora de que ejerzas la función del mediador del pacto que tienes. ¿Sí? Déjame que se encienda el furor. No es un permiso, pidiendo permiso, es una forma de decirle a Moisés: es hora de que interceda. Porque siendo él el representante del pueblo, de una u otra manera el pecado repercute en Moisés. Moisés es parte de ese pueblo. Moisés por eso tiene que bajar tan rápido de la presencia de Dios. Precisamente Dios deja que Moisés baje y le comunica al pueblo la severidad de la ira divina que han provocado. Y el Señor lo dijo: es una gente de dura cerviz. Dura cerviz. ¿Qué significa la expresión? Literalmente significa gente de cuello duro. Dura cerviz se refiere al cuello. Cuando se arriaban los animales, especialmente los bueyes de carga, y tenía el cuello duro, era una forma de decir que por más de que se insistiera, el animal no volteaba hacia un lado, no acataba órdenes. Es una manera de decir que era difícil que obedeciera. Eso significa dura cerviz. Por lo tanto, versículo 10: podían ser consumidos por la ira de Dios en cualquier instante. Sin embargo, Moisés contaba con el favor de Dios, y por eso dice eso también que llama mucho la atención. Le dice el Señor a Moisés: pero de ti yo haré una nación grande. Wow. La promesa que se le dio a Abraham se la está transmitiendo ahora Dios a Moisés. Entonces, déjame que se encienda mi furor sobre ellos, y yo de ti haré una nación grande. Hermano y amigo, eso es una prueba. Están probando a Moisés. Pongámonos a pensar: ¿qué hubiera pasado si la ira de Dios consume a Israel y se destruyen? ¿Se habrían anulado los juramentos que había hecho Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob? No, porque Moisés era descendiente de ellos. Entonces la promesa hubiese seguido en pie, solo que ya no estaría la promesa sobre las 12 tribus, sino sobre los hijos de Moisés.
Pero la prueba está en que, ¿será que Moisés va a preferir entre dos opciones? Prácticamente hay dos opciones para él en ese momento. Hermano, es una situación urgente donde pensar, no hay tiempo para pensar. Dos cosas vendrían a su mente. Uno, asumir la posición de mediador de ese pueblo difícil, esta posición tan terrible de ponerse uno en medio de un Dios santo que es fuego consumidor y un pueblo pues vulgar y impulsivo como ese. Entonces, ¿qué preferiría? ¿Seguir siendo mediador o que Dios lo exaltara a él y bendijera a sus hijos, a sus propios hijos? Difícil, muy difícil, hermanos. Segundo punto, una oración a tiempo. Pero saben, si Dios ha llamado a Moisés como mediador del pacto, Dios había capacitado a Moisés para superar todas estas pruebas. Por eso Moisés pasa la prueba y que dice el verso 11: oró en presencia de Jehová su Dios. Moisés escucha eso y él ni siquiera considera ser él la cabeza de una gran nación, ya no los israelitas sino los moisesitas. Él no le pasa ni por la mente, él ama a ese pueblo. Impresionante. Y le ruega al Señor que su furor no se encienda hasta exterminar el pueblo que él mismo había sacado de Egipto. Versículo 12. Y es más, le dice al Señor: si tú actuaras así, los egipcios podrían afirmar que tú los sacaste con malas intenciones, con la intención de matarlos en los montes, ya que no habrías sido capaz de introducirlos a la tierra que les habías prometido. Eficaz esa oración, hermano. Perfecta. Esa intercesión, eso es una intercesión. Él ora a favor del pueblo. Y dense cuenta, ¿en qué consiste la intercesión? Versículo 13. Acuérdate, nombra las promesas. ¿Sí? ¿En qué consiste la intercesión? En rogar a Dios a que se contuviera del ardor de su ira y más bien recordara el juramento que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Qué hermosa labor pastoral que tuvo Moisés aquí. ¿Qué le había dicho Dios a Moisés? Tu pueblo que sacaste de Egipto. Pero Moisés, ¿qué le dice al Señor? Tu pueblo, versículo 11, tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte. O sea, no fui yo, Señor, yo no fui. Fuiste tú, son tuyos, no son míos. El Señor estaba diciendo, ya no son mi propiedad. Moisés dice, sí, son tu propiedad porque tú los sacaste. Ver, hermano, qué hermosa oración. Hermosa oración. Dios estaba manifestando su rechazo contra el pueblo, pero Moisés intercede por ellos para decirles, ellos siguen siendo tu pueblo. ¿Sí? Y dense cuenta, hay dos cosas que sirven de sustento para esta oración tan maravillosa. No es la elocuencia, no es cuán largo oró, no tenemos idea cuánto duró esa oración, pero hay dos cosas importantes que sustentaron esta oración. Primero, la gloria de Dios. Señor, si tú exterminaras a este pueblo, se lo merecen. Y yo también tengo rabia con ellos, porque yo fui claro en lo que les dejé indicado. Pero es que si tú los consumes, tu gloria va a ser pisoteada, porque te hiciste renombre ante todo el mundo, destruyendo y humillando al imperio más poderoso. Van a malentender, van a malinterpretar, van a calumniar tu nombre santo, blasfemarlo. Van a decir que eres malo, van a decir que fuiste incapaz de cumplir la gloria del nombre de Dios.
Y la segunda cosa que sirvió de sustento para la oración de Moisés fue la fidelidad de Dios. Tú eres fiel a tus promesas, eres verdadero en tus juramentos. Tú le dijiste claramente a Abraham, a Isaac y a Jacob que multiplicaría su descendencia como las estrellas del firmamento, y mira, lo has cumplido. Esta gente es innumerable porque tú eres fiel a tu palabra. Tú dijiste que les darías la tierra de Canaán como herencia, Señor, y vamos para allá porque tú eres fiel a tus promesas. ¿Ven? Esa es una oración, hermano, de intercesión. Leamos Deuteronomio 9. Leamos el 12, dice: me dijo, levántate, desciende pronto de aquí, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho una imagen de fundición. 28. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, él se incluye. Por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. ¿Sí? Versículo 14, volvamos al texto principal. Entonces, ¿qué pasó? Yahvé se retractó del castigo que había dicho que iba a hacer al pueblo. Y este versículo, tristemente para algunos, es una razón para cuestionar a Dios, para cuestionar la inmutabilidad de Dios, para tratar de encontrar contradicciones en la Biblia, cuando realmente el propósito de este versículo es destacar la gracia perdonadora que escuchó el clamor de un intercesor. Cuando Moisés dice arrepiéntete del mal, y luego dice Jehová se arrepintió, son términos hebreos que no tienen equivalentes en el español. No significa el arrepentimiento de usted y de mí cuando hacemos un pecado, cometemos una transgresión. No significa el cambio de propósito cuando uno dice voy a hacer tal cosa pero ya no voy a hacerla. O sea, ya lo había agendado, ya me había proyectado, pero se presentó esto y ya no voy a ir. No. Este arrepentimiento, el término hebreo, de hecho significa respirar hondo. Como diciendo, su ira fue reprimida. Como diciendo, había una crisis que estaba a punto de explotar, pero un alivio. ¿Sí? No significa el arrepentimiento de usted y de mí, ni tampoco que Dios cambie sus planes, porque Él es inmutable, soberano, y Él no cambia tampoco sus decretos. Entonces es claro que las palabras que Dios le dijo a Moisés eran una prueba para él. Eran unas palabras de amenaza. Era una amenaza, no un decreto. ¿Cómo lo sabemos? ¿Se acuerdan más adelante en el libro de Números? Cuando ya Dios dice no van a entrar a la tierra que hace Dios. Jura. Juro que ninguno de esta gente, a excepción de tal y tal, ninguno va a entrar a la tierra. Lo juro. Eso ya son decretos. Fue sellado con juramento. Pero esta no. Esta es como diciéndole a Moisés para que él interceda rápido y baje rápido a amonestarlos. Bueno, leamos Salmo 106, 23.
Dice, los habría destruido de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyera. Miren el 45. Se acordaba de su pacto con ellos y se compadecía conforme a la muchedumbre de su misericordia. Amén. Entonces, podríamos decir que este retracto que afirma Dios o que realiza Dios del castigo que había dicho que iba a hacer fue basado en su pacto en fidelidad y en su compasión, en su amor. Bien, lo cual providencialmente se recordó con la intercesión de Moisés. Bueno, ahora miremos tercer punto, un celo justo. Volvamos al texto, versículos 15 al 18. En ese pasaje tenemos cuando Moisés desciende del monte trayendo las tablas escritas por la mano de Dios. Josué al parecer estaba en cierta distancia y él no estaba dentro del campamento sino esperando a Moisés. Josué piensa que se había desatado una guerra, pero Moisés le dice no, son voces de fiesta, de cantos. Ellos descienden y llegan al campamento y lo primero que ven es el becerro y los bailes, y él tira las tablas contra el suelo hasta hacerlas pedazos. Eso es lo que tenemos en esta última parte. Entonces Moisés regresa, hermanos, al campamento con las dos tablas escritas por ambos lados. Josué oyó el escándalo, el pueblo estaba alborotado, dice la pechita, y pensó que se había desatado una batalla. Moisés le aclaró que eran cantos, dice en la pechita, escándalo de pecado. En efecto, cuando llegan al campamento ven el becerro y ven los bailes. En la pechita dicen címbalos. Muy interesante, estaban al sonido del tambor. El sonido del tambor. Hoy hay cierto género musical inmundo que el ritmo que destaca es el efecto del tambor. Y ni siquiera es un tambor real, sino es un sonido que aparenta ser un tambor. Me refiero al reggaetón. Es una música que incluso en neurolingüística se ha evidenciado que despierta los instintos más primitivos del ser humano, precisamente por el sonido que tiene repetitivo, que imita el tambor. Y hermanos, somos muy dados a eso. Un sonido bien elaborado de batería puede llegar a hacernos cambiar de sentimientos o incluso de emociones. Entonces se encuentra con eso, bailando al son del tambor y el becerro. Versículo 19, la ira de Moisés arde y comete uno de los actos más recordados de todos, ¿no? Cuando estrella las tablas contra el suelo, dice en la Biblia de las Américas, hasta hacerlas pedazos. Fue un golpe violento que hizo. Y alguno podría pensar, eso era el anticipo de la razón por la cual Moisés no iba a entrar a la tierra prometida, porque él era muy enojadizo, él era muy impulsivo, ¿no, hermano? Esta ira es un celo justo. Moisés había visto el reflejo del lugar de adoración que Dios estaba construyendo con su pueblo. Un tabernáculo limpio, impecable, hermoso, glorioso. Y cuando baja del monte se encuentra con un carnaval vulgar de idolatrías abominables. Se encuentra con un parque de diversiones con música de tambores a todo volumen, griterías, cánticos y gritos de júbilo. Podemos imaginarlo, lo que recién había visto tan pulcro y solemne, y ahora bajar y ver esos actos ridículos y también impuros, porque recordemos, había borracheras, orgías, había de todo en eso. Podemos imaginárnoslo, recordar el desenfreno que él veía cuando era príncipe en Egipto, cuando los egipcios adoraban a Apis,
que lo hacían así. Él recordaría las escenas que vio allá. Entonces la ira que siente Moisés es la ira de Dios. La ira de Dios. La ira de Dios se llega a contagiar a los que son suyos. Lo que enoja a Dios, enoja a sus hijos. Si usted es un santo de Dios, aquello que Dios detesta, usted también lo detesta. Aquello que ocasiona ira a Dios, usted también. Cuando estamos en comunión con Dios, en su presencia, más nos parecemos a Él. Más abominamos lo que Él abomina y nos enoja lo que a Él le enoja. Moisés tiene el carácter de Cristo. Entonces el acto de Moisés de romper las tablas con violencia era una manera de que esa gente en medio de su algarabía volteara y viera eso. Ese sonido de esas rocas estallándose contra el suelo, hermano. Y los gritos de ira de Moisés tuvieron que haber parado todos los tambores de haber mirado. ¿Sirvió para qué? Para que ellos se dieran cuenta de la gravedad de la infidelidad que habían cometido. Que el pacto que se había escrito, que él había subido, era para traerlo por escrito. Lo rompieron ellos. Y también con ese enojo vieron el poder de los celos de Dios. Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. Y entonces, hermanos, esto nos deja ver no solo la realidad de nuestro pecado, la vigencia que tiene en nosotros, sino nos deja ver la necesidad permanente que tenemos de contar con un mediador santo y compasivo que interceda por nosotros. Primera Timoteo 2:5. Con ese texto terminamos. Primera Timoteo 2:5. Dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ese mediador es Jesucristo. El Señor Jesús es el intercesor por excelencia. Vamos a darnos cuenta en la otra parte, si Dios nos da vida, la otra semana. De todas formas, aunque hubo intercesión de Moisés, murieron 3,000 israelitas por la ira de Dios. Es decir, la intercesión de Moisés sirvió, pero no es eficaz al 100%, porque Moisés mismo es pecador. Moisés mismo es parte de ese pueblo rebelde, de ese pueblo de dura cerviz, de ese pueblo que no iba a entrar a la tierra prometida. Moisés es parte de eso también. Aunque él era santo, aunque él contaba con el favor de Dios, aunque él tenía el carácter de Cristo en muchas maneras desarrollado, él no es el mejor mediador. Cristo es mejor mediador. El carácter de Cristo es santo, su ira es santa. Cristo no es el alcahuete Aarón, Cristo no es el impulsivo Moisés. Cristo es santo, justo, su ira es pura, ¿sí? Él mismo en su intercesión es perfecto. Cristo es mejor que Moisés y es el intercesor que necesitamos, que necesitábamos, y que nos brinda gran consuelo saber que si Dios escuchó la oración de Moisés y que si Moisés logró hacer una oración tan hermosa y tan bien elaborada, ¿cómo serán las oraciones de Jesucristo con nosotros a la diestra del Padre? Ya Cristo no solamente tiene la fidelidad de Dios, la gloria de Dios, ahora tiene, por así decir, un tercer argumento: mi sangre, diría Cristo. Amén. Si tienen alguna pregunta, tenemos 10 minuticos para resolver preguntas. Perdón, no, porque hoy tenemos admisión de nuevos miembros. Entonces vamos a tener por ahí 2 preguntitas. No 10 minuticos, sino 2 preguntitas. Adelante.
Don Pastor, una pregunta. Una inquietud. Digamos, vemos en Moisés el mediador, en el caso también de Abraham fue mediador también, digamos, pero Jesucristo es el mediador perfecto. Pero vemos en el caso de Moisés, digamos, que parte del pueblo pereció. También una parte del pueblo pues, salva. En el caso de Jesucristo, digamos, se refleja eso en que parte del pueblo, digamos, digamos, de en sí el conglomerado es salvo y el otro se pierde. Entiendo, sí, señor. Bueno, por un lado, Abraham no fue mediador. Abraham solamente intercedió por Lot. Por otro lado, ¿me recuerda la última parte? Sí, digamos, Jesucristo es el mediador, digamos. Ya, de alguna parte del pueblo que se pierde. Sí, digamos. Sí, no tiene que ver. De hecho, es el contraste más marcado de la mediación. Moisés, siendo mediador del antiguo pacto, intercede y aún así mueren casi todos. Cristo es mediador y en la iglesia nadie se pierde, nadie. Aquellos que dentro del pueblo se pierden por la apostasía no son redimidos por Cristo, no son parte del pueblo escogido, no son de Él, son solamente gente que se emociona por un tiempo, que son iluminados y ya, pero no son salvados por su sangre. Esa es la gran diferencia. La mediación de Moisés no logra la salvación de la gente y de hecho mueren, y Cristo, su mediación, sí logra la salvación de todos los que oran. Todos aquellos por los que Cristo ora se salvan, ¿sí? No se pierde ninguno. Bueno, otra pregunta. Última pregunta. Pastor, sobre la oración, digamos, viendo lo que otra vez están explicando sobre los medios de gracia, digamos, en la oración esa que ocurrió en este tiempo, podemos ver que Dios había decretado también que iba a ser así, o sea, de que iba solamente a olvidarse de su ira o de su furor contra el pueblo por mediante esa oración que iba a hacer Moisés. Lo entiendo, sí, o sea, prácticamente la amenaza que Dios hace de exterminarlos era una prueba, era un decreto, pero el suceso en sí mismo era un decreto de Dios porque definitivamente ocurrió, y de una u otra forma sí el pueblo se quedó muerto en el desierto. Entonces era una forma de ver que este pueblo no era apto para entrar a la tierra prometida. O sea, el pueblo que entra con Josué es un pueblo santo, es un pueblo que de verdad tenía celo de Dios, un pueblo de gente que sí conocía a Dios, y ellos entraron y lograron conquistar la tierra. Pero si ese pueblo que está acá entrara a la tierra prometida, se hubiese perdido rápidamente, porque dense cuenta, han pasado apenas 40 días y ya están haciendo actos ruines. Apenas 40 días. Ahora imagínenselo adentro de la tierra prometida, con tantos ídolos en todos lados, con costumbres y cosas que ellos tendían a imitar. Bueno, hermanos, vamos a dejar hasta ahí y vamos a hacer entonces la admisión de nuestros hermanos. Invito a los hermanos Alberto y Ana que pasen aquí, a esta parte, aquí a mi derecha, hermano, para que sí. Aquí, hermano. Bueno, hermanos, iglesia local aquí presente y los hermanos que también nos acompañan en las transmisiones, les quiero presentar a nuestros hermanos Alberto y Ana. Ellos han recorrido un año de formación con nosotros. La iglesia local no tiene ninguna objeción para recibirlos, por el contrario, estamos completamente gozosos y felices por este momento tan esperado, y bueno, como una muestra de
de esa formación, voy a pedirles a ellos que nos compartan algunas de las actividades que tenemos como parte del curso de membresía. Entonces, voy a pedirle a mi hermano Alberto que nos diga los libros de la Biblia.